Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, en el libro de Bereshit. ¿Ya? Estamos en la Torá. Vamos a continuar en nuestro estudio en el libro de Bereshit. Génesis, capítulo 9 hoy. Verso 1. Para que tomen sus Biblias, sus lápices, tomen apuntes. ¿Ya? Entonces les pido que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 9, verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. ¿Ya? La palabra fructificad es la palabra 6509, es la palabra 65H 6509. Ya es la palabra para, con una H final. ¿Ya? ¿A qué se refiere? ¿A qué hace referencia? Hace referencia a los frutos que tenemos que dar como personas. ¿Ya? Nosotros somos como árboles, sí que tenemos que dar frutos. Son las obras, estos frutos son las obras que hacemos de acuerdo a la instrucción del Todopoderoso. Nosotros, si hacemos lo que el Padre, nuestro Creador, nos dice, vamos a estar dando buenos frutos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Es madurar, es encontrar la perfección mediante seguir estas instrucciones. ¿Ya? Esto nos va a llevar a la madurez espiritual. Y les voy a pedir que leamos el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Lo vamos a leer hasta el verso 24. Yo le voy a hacer lectura en la Torá viviente. Usted léalo en la Biblia que tenga. Por lo general ocupamos la Biblia Reina Valera de 1960, pero yo lo voy a hacer la lectura en la Torá viviente, ya porque tiene una mejor traducción con respecto a estos versículos. Entonces, Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice: lo que estoy diciendo, aquí está hablando el apóstol Pablo a la gente de Galicia, a la congregación que existía en Galicia, ya lo que se llama Gálatas. Dice: lo que estoy diciendo es esto: vivan sus vidas por el Ruaj, o sea, por el viento, por el aliento del Todopoderoso. Entonces no harán lo que su vieja naturaleza quiere, porque lo que quiere la vieja naturaleza es contrario al Ruaj. La vieja naturaleza es ese hombre pecador que estaba antes de que conociéramos al Todopoderoso, antes de volver, antes cuando hicimos Techuvá, volvemos al Creador y ese antiguo hombre muere, ¿ya? Entonces ahora nos guiamos por el Ruach, por el viento, por el aliento del Todopoderoso, esa presencia, ese Espíritu Santo que va a morar en nosotros, nos va a guiar, ¿ya? Entonces estamos en el verso 17, dice: porque lo que quiere la vieja naturaleza es contrario al Ruach, y lo que quiere el Ruach, o sea, el aliento, el viento de Dios, es contrario a la vieja naturaleza. Estos se oponen entre sí. El hombre carnal con el hombre espiritual se oponen entre sí para que no puedas llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero si son guiados por el Ruach, o sea, por el Espíritu de Dios, entonces no están en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá. Entonces, si nos guiamos por el Espíritu de Dios, resulta que no quebrantamos la instrucción. Eso está diciendo, ¿ya? No pervertimos la Torá, la instrucción hecha por Dios, con legalidades, con legalismos, obras de la ley. Entonces, no quebrantamos la instrucción creando obras de la ley, ya creando obras humanas que supuestamente te van a dar salvación. A eso está haciendo referencia el apóstol Pablo, Shaul. Y es perfectamente evidente lo que la vieja naturaleza hace. Se expresa a sí misma en inmoralidad sexual, impurezas e indecencias,
idolatría, brujerías, enemistades, discordias, celos, iras, peleas, disensiones, falsas doctrinas, ¿ya? Envidias, homicidios, borracheras, herejías y cosas semejantes a estas. Les advierto ahora, como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino del Todopoderoso. Pero el fruto del Ruaj es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de estas cosas. Además, aquellos que pertenecen al Mashiach, Yeshua, han clavado su vieja naturaleza a morir en el madero junto con sus pasiones y deseos. Entonces, los frutos del Espíritu aquí nos aparece que son amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Nada en la Torá está en contra de tales cosas, ¿ya? Nosotros, ¿qué frutos tenemos que dar? Estos frutos del Espíritu, ¿ya? Estos frutos que nos van a hacer unas personas agradables a los ojos del Todopoderoso. ¿Cómo sería el mundo si primero fructificáramos, si diéramos estos frutos de amor, de paz, de paciencia? ¿Ya? ¿Cómo sería el mundo? Sería muy diferente a lo que hay en estos tiempos, ¿ya? Y lo que se vive a través de todas las generaciones que han pasado por este plano. Entonces, nosotros somos como árboles que damos frutos. ¿Y cómo se va a conocer al hombre? Por los frutos que da, nos vamos a ser conocidos por el Todopoderoso. Así que les voy a pedir que leamos el libro de los Salmos, capítulo 1, verso 1 al 4. Libro de los Salmos, capítulo 1, verso del 1 al 4. Dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, en la Torá, en la instrucción, en los mandamientos del gran yo soy, está su delicia, y en su ley, o sea, en su Torá, en su instrucción, medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Ya? Entonces aquí el rey David está dando una descripción de que nosotros somos árboles que estamos a la orilla de un río y que damos fruto en su tiempo si nosotros hacemos, meditamos, leemos, estamos todo el día meditando en la instrucción del Todopoderoso que nos dejó para vivir en luz, ¿ya? En la verdad de Él, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que meditar en la instrucción y no vivir de acuerdo a nuestros deseos carnales. Ese hombre que quiere andar en borracheras, en fiestas, en orgías, en robando, todas esas cosas hay que dejarlas de un lado y meditar en la instrucción. Y una vez que damos estos frutos, ya que estamos madurando, perfeccionándolo en la instrucción de Dios, podemos multiplicarnos, ¿ya? Porque dice fructificar y multiplicarnos. Entonces, damos fruto, después nos multiplicamos, y la palabra para multiplicar es la palabra Rabá 7235, la palabra H7235, que es la palabra Rabá. La palabra Rabá, ¿ya? ¿Qué significa? Significa aumentar, crecer, ¿ya? Entonces, damos fruto, nos multiplicamos. ¿Qué significa que los vamos a multiplicar dando los frutos primero?
es que a nuestros hijos, a nuestros descendientes, al fruto de nuestras relaciones, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a enseñar estos frutos, esta instrucción, todas estas cosas que lo van a llevar a la verdad, a la luz del Todopoderoso, ¿ya? No como se enseña hoy. Primero se multiplican las personas, los frutos que tienen son de la carne y llenan la tierra, ¿ya? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Fructificar, dar fruto, lo multiplicamos y llenamos la tierra, ¿ya? Llenamos esta tierra que el Todopoderoso nos dejó, ¿ya? Para vivir. Entonces, la tierra fue creada por el Todopoderoso para que nosotros la llenemos, ¿ya? Entonces, quiero que leamos el libro de Isaías 45:18, libro de Isaías 45, capítulo 45, verso 18, dice: porque así dijo el gran yo soy, que creó los cielos, Él es el Elohim, el que formó la tierra, el cual la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy el gran yo soy y no hay otro, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que Dios, antes de crear la Jerusalén celestial, antes de crear este rin de las tinieblas, donde se va a manifestar la luz con las tinieblas, sabemos que Él planificó todo en su mente antes de poner las cosas por obra, ¿ya? Es como, porque Él es un gran arquitecto, entonces Él como arquitecto primero lo planifica, ya en su mente, lo pasa después a materia, ¿ya? Entonces creó este planeta para ser habitado. Entonces, tenemos que comprender que nosotros, el Todopoderoso, sabía la cantidad de seres que teníamos que pasar por esta prueba de la fidelidad, donde se iba a mezclar la luz con las tinieblas. Él tenía contemplado la cantidad de almas que iban a pasar, la cantidad de animales que iban a pasar por acá, el tiempo que iba a estar toda esta tierra acá. A Dios no se le salió de las manos, es que estoy poblando mucho la tierra. No, Él pide que lo multipliquemos. ¿Para qué? Para llenar la tierra. La tierra, por más que a usted le digan que estamos sobrepoblados porque somos más de 8.000 millones de habitantes, la tierra nunca va a ser llenada, ¿ya? Porque Dios, en su saber, hizo el tamaño perfecto para que transcurrieran todos los que vivíamos antiguamente en el reino de la luz. Teníamos que pasar por este plano y para después retornar los verdaderos fieles, los que pasan esta prueba de la fidelidad, los que viven de acuerdo a la instrucción del Todopoderoso, los que guardan sus mandamientos, los atesoran, son fieles a ellos, ellos van a volver como remanente victorioso para ser coronados en la Jerusalén celestial que está fuera de este plano. Entonces, nosotros tenemos que comprender que el cambio climático no existe, ¿ya? La simiente de la serpiente se está encargando de atemorizarnos, de que tengamos miedo, de que tenemos que entregarle la obediencia a este sistema que quiere manipularnos, ¿ya? Porque ellos se creen los dioses de que tienen la salvación del mundo, de nosotros. Ellos nos van a proteger, nos van a cuidar. No. Dios sabía la cantidad de almas que iban a pasar por acá, porque Él nos conoce antes de que entráramos a esta incubadora, ya a esta Matrix. Antes de entrar acá, Él tiene todos sus ángeles contados, todos sus ministros de la luz contados. Él sabía las personas que iban a pasar por acá, ya. Él es el Señor, es el Rey de los espíritus, ya. Entonces, nosotros no alcanzamos a poblar la tierra. Si nosotros nos damos cuenta, en nuestras mismas ciudades hay lugares donde hay mucho bosque, hay muchas áreas verdes que no están pobladas, ¿ya? Entonces ahí caerían muchísimas más personas, ¿ya? Entonces, eso del cambio climático es para atemorizar a las personas. Dios tiene un plan perfecto, Dios nos conoce, Dios sabía todo lo que iba a pasar antes de que llegáramos acá, ¿ya? Sabía de qué forma se iba a comportar el hombre, sabe todo.
porque a Él no se le escapa nada. ¿Ya? Entonces, damos frutos, multiplicamos la tierra, nos multiplicamos y llenamos la tierra. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe el tiempo establecido para esta prueba de la fidelidad, donde tuvimos que pasar todos los que estábamos en el reino de la luz, arriba, fuera de esto, ¿ya? Y donde vamos a salir los verdaderos fieles y vamos a retornar a ese lugar, a la nueva Salem, a la Jerusalén celestial, para reinar con Yeshua en justicia y fuera de toda esta maldad, fuera de toda esta simiente de la serpiente que domina acá este plano. ¿Ya? Continuamos. Génesis capítulo 9, verso 2. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en nuestras manos son entregados. Entonces, al hombre, al ser puesto como el mayordomo de la tierra, como el rey de la tierra, los animales iba a causar en los animales temor y miedo, ¿ya? Entonces, eso es lo que iba a pasar con el hombre, aunque el hombre ha abusado de la autoridad que Dios le dio con respecto al reino animal, a los animales. Ya hay exterminio, hay depredación de las especies por culpa del hombre, porque no sabe comportarse de acuerdo a la instrucción del Todopoderoso. Se comportan como peor que los mismos animales que supuestamente no piensan, no tienen raciocinio. Así que por eso es algo terrible lo que pasa con el hombre y el maltrato a las especies, ¿ya? Los otros, Dios les dio la autoridad de gobernar sobre los animales, ¿ya? Y en eso no hay discusión, pero hay que saber hacerlo y de una forma que no se le cause daño a estas especies. Verso 3, Génesis 9, verso 3. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. ¿Ya? Acá tenemos que se introduce el tema de tú poder comer animales, aves y peces. ¿Ya? Cuando dice todo lo que se mueve, ¿ya? Acá muchas personas pueden leer este versículo y decir que Dios permitió que se podía comer de todo. No. Uno no puede hacer una doctrina de un solo versículo, porque si nosotros juntamos los versos de la Torá, de la instrucción, nos damos cuenta de que si hay una separación de animales limpios y de animales no limpios. Y lo vimos en el capítulo anterior, cuando a Noé se le pide que ingrese a los animales limpios y animales no limpios al arca. Entonces ya se hizo una distinción y Noé ya lo sabía, y eso que aún no se daban los mandamientos en el monte Sinaí, ¿ya? Entonces desde acá podemos comprender de que Noé tenía la instrucción y después del diluvio iba a continuar esa instrucción, porque él al salir del arca hace un holocausto, hace un sacrificio de animales limpios, ¿ya? Por eso además se dieron 7 parejas de los animales limpios. ¿Por qué? Porque estos animales eran los que se iban a poder comer. Entonces, para que se les fuera, no se exterminara de un momento para otro, se dio mayor cantidad de parejas para que se pudieran multiplicar de mejor manera, ¿ya? Entonces, para poder entender, le voy a invitar a leer el libro de Levítico, capítulo 11. Vamos al libro de Levítico, capítulo 11, para entender esto de los animales limpios y no limpios, que no es porque un animal sea malo en sí, no, es porque todo animal tiene una función en la tierra. Ya hay animales en la tierra, en el mar y en el aire, todos los animales tienen una función. Y hay animales que son encargados de limpiar la tierra. Hay moluscos, crustáceos que son encargados de limpiar el mar, ¿ya?
y las aves carroñeras, que son encargadas de limpiar igual todo el ambiente donde vivimos. ¿Ya? Levítico 11 dice: habló el gran yo soy a Moche y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decidle: estos son los animales que comeréis entre todos los animales que hay sobre la tierra. Estos son los animales que comeréis, estos son los animales que uno puede comer, que están sobre la tierra. ¿Ya? Entonces, lo mismo que Noé sabía, acá Moisés lo estaba traspasando en las tablas de piedra. ¿Ya? Entonces Noé lo traspasó a sus hijos, y sus hijos a sus descendientes, hasta que fueron dadas en el monte Sinaí nuevamente. Estamos en Levítico 11, verso 3, dice: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Ya, las pezuñas hendidas significa que el animal tiene una pezuña, ¿ya? Y tiene que estar dividida, o sea, una patita completa como la del caballo. No, tiene que tener una hendidura como la del cerdo, ¿ya? Pero el cerdo no rumia, entonces no puede ser, porque tiene que tener las dos condiciones, pezuña hendida y tiene que ser un rumiante, ¿ya? Entonces, verso 4, pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis, perdón, verso 4, pero de los que rumian o que tienen pezuña no comeréis estos: el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. El conejo no se come, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Ya, el conejo tiene garras, entonces no comer conejo. Ya, las enfermedades se producen por la alimentación que tenemos. Ya, ¿qué significa que un animal sea un rumiante? Significa que ellos, al consumir su alimento, lo regurgitan y lo vuelven a masticar y digerir. Ese es un proceso del animal que es rumiante, ¿ya? Verso 6. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmundo. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundo. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Y ahora vamos a pasar a los animales que viven en las aguas, ya sean en las aguas dulces o en las aguas saladas, mar o ríos, o lagos o lagunas, ¿ya? Estos comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en las aguas de los ríos, estos comeréis. Entonces, todos los animales que tengan dos condiciones, aletas y escamas, esos se pueden comer. Los demás tienen otra función, fueron creados para otra cosa, fueron hechos para otras cosas. Pero todos los que tienen aletas, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, los tendréis en abominación. Entonces, ¿qué se puede comer de las aguas? Solo lo que tenga aletas y escamas. ¿Ya? Los moluscos, los crustáceos no se pueden comer. ¿Ya? Todo lo que es conchas y todo lo que son las pancoras, ¿ya? Camarones no se pueden comer. ¿Ya? Todo que tenga aletas y escamas. Esa es la condición que Dios los da. Esos son animales limpios, los otros son animales no limpios. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán.
serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo, según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación, pero estos comeréis de todo insecto alado. Ya las aves, las aves que se nombraron son aves carroñeras. Ya ni pensar en comer toda esa ave, aunque hay personas que se las comen, los otros no. Nosotros que seguimos al Todopoderoso sus instrucciones, no los podemos contaminar con esas cosas. Ya son animales que no fueron hechos para hacer comida. Ahora estamos con el tema de los insectos. Todo insecto alado que se puede comer, que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar, con ellas sobre la tierra, estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Entonces, un insecto que tenga alas y que tenga 4 patas, no, en abominación, no se pueden comer. Y por estas cosas seréis inmundo, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche, y cualquiera que la llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo, y de todos los animales que andan en 4 patas tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche, y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundo, y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundo de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muerto será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. ¿Ya? Entonces aquí el Todopoderoso, el Padre, nos da instrucción para que nosotros nos alimentemos de acuerdo a lo que Él nos pide. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que tú puedes comer aquí en Génesis 9:3 todo lo que se mueve. No, todo lo que se mueve, pero lo que Dios te dice que son los animales limpios, lo que tú te puedes comer. ¿Ya? Ese es el punto acá en este verso. Continuamos. Génesis capítulo 9, verso 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ya, entonces, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Dónde está la vida de la carne? En la sangre. Ya, ahí está el alma. Y esto lo podemos ver en el libro de Levítico 17. Libro de Levítico, vamos al libro de Levítico, ya, capítulo 17, verso 11. Vamos a dar lectura al verso 11 y al verso 12. Dice: porque la vida, o sea, la nefesh, nosotros lo vimos en el capítulo 1 de Génesis, que la palabra para vida es la palabra para seres vivientes será nefesh hay. ¿Ya? Entonces acá dice: porque la nefesh de la carne en la sangre está. O sea, el alma, porque acá todos los que habitamos tenemos sangre. Las aves, los peces, los animales, nosotros. ¿Ya? Todos tenemos este elemento que circula en nuestro cuerpo. Entonces, la nefesh de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras nefesh, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho
a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Entonces, prohibidísimo comer sangre, porque ahí está la vida, la nefesh, el alma de ser viviente, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros primero tenemos que matar al animal, que el animal al matarlo sufra lo menos posible, ¿ya? Ojalá tener un cuchillo siempre bien afilado para hacer si alguien va a matar a un animal, y causarle el menos dolor posible para que no sufra. Nada de esto de torcerle el cuello, como se le hace a las gallinas, porque eso es ahogado, ya ahí sufre el animal. Aunque las personas no creen que sufre, sí, porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, habla de no consumir ahogados. Ya cuando se le dice, se le está dando la instrucción a los gentiles, se les dan 4 instrucciones que ellos son los que tienen que seguir, ¿ya? Entonces ahí aparece el no consumir ahogados. Entonces, y después ya, una vez que está, que fue asesinado, poder cocinarlo y comerlo, ¿ya? No hacer sufrir a los animales cuando se les va a matar. Y menos comerse un animal vivo, ¿ya? Se han escuchado cosas de acciones hechas por el hombre que son terribles, ¿ya? Lo mismo comer a estos crustáceos, a estos moluscos, a estas conchas, comérselas vivas, cuando las sacan recién de la concha y se las comen, eso es crueldad. Eso, una que está prohibido y otra porque se lo están comiendo vivo el animal, ¿ya? Así que ojo con esas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que comemos, de la forma que lo hacemos, dónde los consumimos. Tenemos que preocuparnos de todas estas cosas si estamos siguiendo al Todopoderoso, porque Él nos pide que seamos santos, porque Él es santo, ¿ya? Y estas cosas nos contaminan, ¿ya? Si nosotros no hacemos las cosas de acuerdo a lo que el Todopoderoso dice, nos contaminamos. Continuamos. Génesis 9, verso 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Ya aquí el Todopoderoso prohíbe el suicidio y el crimen. Ya aquí está prohibido. Porque dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. ¿Ya? Él va a demandar la sangre de nuestras vidas. ¿Ya? Si tú atentas contra tu vida, tienes que dar cuenta después de tus actos. Verso 6. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Ya? Nosotros somos una representación de Dios aquí en la tierra, porque somos hechos a imagen y semejanza del Todopoderoso. Nosotros llevamos el sello de Dios, como cuando un artista hace una obra, él le pone su firma, ¿ya? Algo que lo identifica con él. Nosotros, Dios nos pone su sello, ¿ya? En nuestro ADN, tenemos ese libro que nos dejó inscrito con sus mandamientos, porque nosotros, en lo más profundo de nosotros, sabemos y cuestionamos las cosas cuando sabemos que estamos actuando mal, ¿ya? Entonces Dios nos pone su sello, porque somos a imagen y semejanza de Él. Y si el hombre derrama sangre, su sangre tiene que ser derramada, vida por vida, ¿ya? Esa es la ley justa, esa es la ley divina, ¿ya? Es justo que sea así, porque si a ti te matan un familiar, ¿tú qué esperas? ¿Cuál sería la justicia? Que la otra, sangre por sangre, ¿ya? Verso 7, continuamos. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en
ella, ¿ya? Entonces ya nosotros no tenemos que estar preocupados de andar derramando sangre, de andándonos comportando como lo hacen las demás personas del mundo, ¿ya? Sin instrucción, se comportan como los animales. No, nosotros tenemos que fructificar, dar frutos, esos frutos del Espíritu, multiplicarnos, llenar la tierra y, y llenarla en gran manera, ¿ya? Tenemos que, el fin ya en estos tiempos es que las personas tengan menos hijos, ¿ya? Y Dios nos pide que nos multipliquemos. ¿Para qué? Para que esta simiente pura no sea exterminada, ¿ya? La simiente de la serpiente igual se está multiplicando y aquí nosotros sabemos que estamos en una lucha de la luz con las tinieblas. Se hicieron promesas, continuamos en esta lucha, continuamos en este plano y mientras no acabe el tiempo tenemos que multiplicarnos. Que el mundo no te diga lo que tú tienes que hacer, ten un hijo, no. Ten la mayor cantidad de hijos porque eso es lo que Dios nos pide, ¿ya? A veces hay circunstancias que impiden esto, pero la idea es hacerlo si se puede, ¿ya? Verso 8. Verso 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo. Verso 9. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con todos vuestros descendientes después de vosotros. Verso 10. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Verso 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Entonces, el pacto que Dios nos da es una seguridad de que nuevamente este mundo no va a ser abnegado por esa inundación de agua. Ya tenemos la seguridad de que esto ya no va a volver a pasar. Pero no significa que no va a haber un diluvio de fuego al fin de los tiempos. Ya, por lo menos, la promesa es que no va a haber un diluvio de aguas. Verso 12. Y dijo Elohim, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Ya? Entonces, este pacto es por todas las generaciones hasta el tiempo establecido por el Todopoderoso que se debe cumplir a los 6.000 años de la creación, como su creación. 6 días, séptimo de reposo, 6.000 años de creación, 120 jubileos, 1.000 años de gobierno del Mesías con vara de hierro, ¿ya? Y se supone que deberíamos tener un vivir diferente al que llevamos ahora, donde ya no va a haber todas estas abominaciones, toda esta injusticia, toda esta corrupción que vemos a nivel en todas las instituciones policiales, gubernamentales, ¿ya? Religiosas. De todo lugar, todo eso ya debería desaparecer. Continuamos, verso 13. Dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ya, el arco tiene la misma forma que tiene el arco visible. Nosotros lo vimos, la forma de la tierra. Entonces, el arco iris, cuando uno ve el arco iris, ve esta forma del arco visible, de la expansión que se dio en el primer día cuando se dividieron las aguas. Ya, por eso tiene esa forma, porque eso tiene esa forma del arco visible, algo que la ciencia no le va a explicar. ¿Ya? Entonces hay cosas que la escritura nos revelan y que las llamadas ciencia, la pseudociencia, los dogmas que se quieren imponer, no te explican, ¿ya?
cuando yo empecé a cuestionar lo establecido, es cuando mi fe más creció en el Todopoderoso, porque me fui sumergiendo en esta verdad y fueron resultando ciertas las cosas que decía. Me resultan súper lógicas, me resultan verdaderas, me resultan cuerdas, ¿ya? Y continuamos. Además, bueno, el arco iris se produce, ¿por qué? Por la asociación de la luz solar y las gotas de agua si forman este arco en el cielo, que es la señal del pacto, de la misericordia del Todopoderoso con los seres vivientes. Verso 14. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi pacto es en las nubes. O sea, cuando Dios entre a considerar de nuevo enviarnos oscuridad y destrucción a la tierra por la maldad del hombre, se verá este arco en las nubes. Se verá este arco, se mostrará este arco sobre el mundo, ¿ya? Verso 15. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. ¿Ya? Entonces acá, y me acordaré, la misma palabra que se usó cuando se dijo, y se acordó de Noé. No, Dios se acuerda continuamente de nosotros, Él nos está observando continuamente, entonces continuamente nos recuerda, ¿ya? Verso 16. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Elohim y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. O sea, una alianza perpetua, ¿ya? Una alianza perpetua. Verso 17. Dijo pues Elohim a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces dice, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Ya el arco, entonces ya vimos que tiene la forma del arco visible, de la bóveda, de la cúpula, y esta se conecta la tierra con el cielo. Ya esa representación tiene este arco que conecta la tierra con el cielo. O sea, nos conecta a nosotros, los terrenales, con el Todopoderoso que está arriba en los lugares celestiales. Verso 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Acá el escritor está haciendo una mención, está dando a notar, está dando a conocer que Cam es el padre de Canaán. ¿Ya? ¿Por qué lo está dando a conocer? Porque más adelante tiene gran influencia en algo que pasó. ¿Ya? Por eso Moisés lo está dando a conocer este suceso. Lo está revelando, lo está marcando, lo está haciendo notar. ¿Qué significa Shem? Ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Significa nombre, ya significa remanente, porque ellos van a llevar la instrucción del Todopoderoso. ¿Qué significa Jefet o Jafet, como está escrito en sus Biblias? Significa aumentar, extenderse, ya, porque él fue el primer hijo, entonces iba a aumentar la descendencia de Noé. Y Ham o Cam, ya, que significa cálido, por el lugar tropical donde él vive. Y Kenan o Canaán es humillado, ya, como doblar rodilla, como someter, ya, por la maldición que se le dio. Verso 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. ¿Ya? Entonces, de estos tres descendientes de Noé,
somos nosotros. Ya le voy a pedir a mi esposa que por favor me lea el libro de Enoc, el capítulo 89, del verso 9 al 10. Y entonces el toro blanco que se había convertido en hombre salió de esta barca y con él los 3 toros, uno de los cuales era blanco y se parecía a ese toro, otro era rojo como sangre y el otro negro. Empezaron a engendrar bestias salvajes y aves. Hubo una multitud de toda especie, leones, leopardos, perros, lobos, hienas, cerdos salvajes, zorros, ardillas, jabalís, halcones, buitres, gavilanes, águilas y cuervos. En medio de ellos nació otro toro blanco. Gracias. ¿Ya? Entonces, ahí el escritor de ese libro, que es Enoc, el séptimo de la descendencia de Adán, dice que había un toro blanco, que era Noé, que construyó un barco, ¿ya? Noé, que en hebreo es Noaj, ¿ya? Él tuvo a 3 hijos, que es Sem, ¿ya? En hebreo es Shem, para que ustedes lo anoten en su Biblia, donde aparece el nombre en español, la transliteración, ustedes le pueden poner el nombre de, tenemos a Jafet, que es Jefet en hebreo, y tenemos a Cam, que es, en hebreo es Ham, ¿ya? Entonces, el escritor está diciendo que este toro blanco tuvo 3 toros, que uno es un toro blanco, que es Sem, ¿ya? Blanco, ¿por qué? Porque Sem sacó los mismos genes de Noé, es genéticamente puro, ¿ya? Entonces, recordemos que Noé era perfecto en sus genes, ¿ya? O sea, no estaba contaminado con la simiente de la serpiente, que era lo que estaba pasando en esos años cuando se habían descendido los ángeles a la tierra, habían tenido relaciones con las mujeres, habían tenido relaciones sexuales con las mujeres y habían nacido gigantes, famosos, los Gibor, los Nefilim, todos estos seres híbridos, ¿ya? Que contaminaron los genes humanos, ¿ya? Dice que Jefet tiene color de sangre, ¿ya? Sangre, ¿por qué? Y Cananeo, que tiene olor, es de color negro, ¿ya? ¿Por qué? Porque Cam obtuvo los genes de esta descendencia de la serpiente, porque se dice en el libro de Jacer que Noaj se casó con Naamá, ¿ya? Entonces, esta persona, esta mujer, tiene contaminación de genes, ¿ya? Más adelante lo voy a explicar de nuevo esto, tiene contaminación de genes. Entonces, al mezclarse los genes puros con los genes ya contaminados, nace Sem con las mismas genes de Noé, nace Cam con los mismos genes de la madre, ¿ya? Y nace Jafet, que es de los rojos, que significa que esta simiente va a ser como la de la que se tiene que alimentar esta simiente de la serpiente, porque ¿qué tenía que comer la serpiente? Iba a comer polvo. ¿Y de qué? ¿De dónde es hecho el hombre? Del polvo de la tierra. Entonces, por eso tiene ese color sangre que representa como muerte, ¿ya? Entonces, eso es lo que está dando a conocer este escritor Enoc. Y de estos 3 descendemos nosotros. Toda la humanidad desciende de estos 3 hijos de Noé. De aquí fue poblada toda la tierra, ¿ya? Perfecto. Continuamos. Estamos en el libro de Génesis, en el capítulo 9, en el verso 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó
una viña, ¿ya? Aquí le voy a pedir a mi esposa que me lea el libro de los jubileos en el capítulo 7, por favor. En el 7º centenario de este jubileo, en su primer año, plantó Noé una vid en el monte donde se había posado el arca, llamado Lubar, uno de los montes de Arad. Dio fruto al 4.º año, lo vendimió ese año en el mes 7º y lo guardó. Hizo de ello mosto, lo puso en una vasija y lo conservó hasta el 5.º año, hasta el 1 del primer mes. Celebró ese día de festividad con regocijo e hizo un holocausto al Señor. Gracias. ¿Ya? Entonces, el libro de los jubileos nos explica que se plantó la viña y en el 4.º año se fueron los frutos sacados, ya se vendimió, se guardó en vasijas hasta el 5.º año y ahí se utilizó el vino para celebrar una festividad, ¿ya? Entonces estábamos hablando de 5 años que habían transcurrido desde que se habían bajado del arca, ¿ya? Verso 21. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. La palabra descubierto es la palabra 1540 y es la palabra galá, que es desnudo, ¿ya? Esta es la palabra H. Es la palabra desnudo, desnudar, ¿ya? Entonces, desde aquí puede surgir algunas preguntas de que cómo se fue a embriagar Noé. No, a lo mejor, ¿qué se puede deducir? Es que la fermentación puede haber sido diferente al haber pasado el diluvio. La fermentación de este fruto puede haber sido diferente a lo que se vivía en el tiempo anterior a lo que era el diluvio. Por eso puede haber sido que se embriagó Noé, porque recordemos que él era un hombre que era justo, ¿ya? Verso 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Ya, de nuevo, el escritor hace mención, hace notar de que Cam es el padre de Canaán. Ya, entonces, la palabra, entonces acá tenemos que Cam, voy a borrar acá, que Cam él tuvo un descendiente, ¿cierto? Este Cam tuvo un descendiente que es Canaán. Ya, eso está en español transliterado y es Canaán en hebreo. Entonces, la palabra desnudez, porque dice en el verso 22, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Ya la palabra desnudez es la palabra 6172, la palabra H6172, que es la palabra hervá. ¿Ya? La palabra hervá, nosotros hemos visto que Dios nos habla en eufemismo en su instrucción, ¿ya? Nos habla de manera elegante, no habla de una manera vulgar o que sea de una manera más bonita, ya que no suene tan feo lo que se dice. La palabra hervá es la palabra tener relaciones sexuales. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Entonces, vio la desnudez, dice que vio la desnudez, o sea, tuvo relaciones sexuales, ¿ya?
Cam, entonces Cam tuvo relaciones sexuales. Pero vamos a ver el Levítico, le invito a leer el libro de Levítico 18:8, libro de Levíticos 18:8. Vamos a leer, dice: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. ¿Ya? Aquí está utilizando la misma palabra que es la palabra hervá. Está diciendo, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. O sea, no tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu padre. ¿Ya? Porque es la desnudez de tu padre. Entonces aquí está diciendo que Cam vio la desnudez de su padre. Pero nosotros tenemos que comprender de que, claro, podría haber tenido una relación homosexual, pero a Satanás eso no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque Satanás tenía que traer su simiente, ya, que traspasara el arca y volver a implantar los espinos y cardos en la tierra, ¿ya? Porque tenemos que ver que acá vio la desnudez, pero no significa que tenga relaciones con Noé, sino con la esposa, con Naamá. Cam tuvo relaciones sexuales, vio la desnudez de Naamá, que era la esposa de Noé, y es como si viera la desnudez de su padre. Tenemos otro testigo en Deuteronomio 27:20. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 27, verso 20. Dice, maldito, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Entonces, maldito el que se acostare con la mujer de su padre, porque vio la desnudez de su padre. Ya, maldito sea. Ya, entonces ahí tenemos dos testigos y concuerda con la narración que hemos visto durante estos 9 capítulos de que tendría que haber tenido relaciones sexuales con su mamá para que cuadre esto de la simiente de la serpiente que se tenía que manifestar después del diluvio. ¿Ya? Recordar que en Génesis, quiero que vayamos a Génesis 3:17. Génesis 3:17. Vamos al libro de Génesis, capítulo 3, verso 17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. ¿Ya? Entonces, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, por polvo eres y al polvo volverás. ¿Ya? Entonces recordar que aquí Adán, cuando él tomó a Eva, cuando comió de ese árbol de la sexualidad, cuando tuvo relaciones sexuales con Eva, ¿ya? Por eso fue maldita la tierra, porque Eva, ya esa tierra ya había sido mancillada por Satanás, ese ángel, el Nahash, el serpiente que estaba en el huerto del Edén, vino, sedujo a Eva, tuvo relaciones sexuales con Eva, ya la fecundó y después esa Eva sedujo a Adán y tuvo sus relaciones sexuales con Adán estando esa tierra mancillada. Entonces Eva, recordar que quedó embarazada de Satanás, de ese querubín, ya, y de Adán, ya, y ahí nació Caín y Abel, que es, ya lo vimos en los capítulos anteriores. Entonces, al hacer eso Adán, la tierra fue maldita, ya, y ahora al Cam, al tener relaciones con Nama, su madre, fue maldito el fruto de esa relación incestuosa que fue Canaán. Por eso Noé maldijo a Canaán, ya, porque es el fruto de esa relación prohibida, ya. Recordar que
estos espinos y cardos iban a estar por todo el tiempo que la humanidad está acá. Entonces, esto tampoco se le salió de las manos al Creador, porque Dios ya creó todo, ya sabía todo. La Biblia es un libro que está escrito en el futuro, para que nosotros la vivamos en el presente, pero ya está todo escrito. ¿Ya? Eso son cosas que se descubren a través del estudio. La Biblia es un libro que ya, digamos, se vivió, ya todo está vivido, y nosotros vivimos este presente para ir manifestando las cosas que están escritas. Entonces los espinos y cardos iban a estar por siempre hasta que hasta que la humanidad volviera al polvo, ya terminara su periodo de prueba, y también en el 3.25, en el capítulo 3 del Génesis, capítulo 25, vamos allá. En el Génesis 3.25, libro de Génesis 3, no es el 25, perdón. Multiplicaré. Aquí en el capítulo 3, perdón, en el verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Ya? Entonces, acá hacer notar de que también esta maldición iba a estar hasta los fines de los tiempos. Ya no solamente iba a llegar hasta el diluvio universal, tenía que traspasar hacia las próximas generaciones, porque así se dio escrito, que dice que la simiente de la mujer, o sea, Yeshua, iba a quitarle la autoridad a Satanás, el dominio que se le fue entregado ya al Adán haber pecado. Se le entregó ese libro con los 7 sellos, ya el contrato, el mandato de la tierra fue entregado a él al haber pecado. Entonces Yeshua tenía que venir, nacer de una virgen, ya vivir como ser humano, vivir la Torá como nosotros, pero sin pecar, haciendo las cosas como se deben hacer, y le iba a quitar la autoridad a Satanás por esto, porque Yeshua no pecó. Por eso la muerte no pudo mantener en el Seol su cuerpo, porque él no había pecado, ¿ya? Entonces esa promesa igual está dada hacia el final de los tiempos. Entonces a Dios no es que se le haya escapado algo, no, estas cosas tienen que pasar de esa forma como Dios lo establece, ¿ya? Entonces además, recordar que Lamec, un descendiente de Adán, ya voy a anotar, vamos a hacer un recuerdo de memoria. Tenemos la descendencia de Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, si no me equivoco, Mahalalel, Yered, Enoc es el séptimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. ¿Ya? Hasta 9 debíamos tener 7. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Está perfecto, ¿ya? Y tenemos los descendientes
de Caín. Tenemos a Caín, a Enoc, a Irad, a Meujael, tenemos a Mehusael, tenemos a Lamec. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar que Cainán, ¿ya? Cainán tuvo de la simiente de Adán. Aquí tenemos nombres parecidos, por eso es importante recordarlo, por eso es importante saber bien. Acá tenemos en la descendencia de Caín a Enoc, y acá tenemos en la descendencia de Adán, el séptimo es Enoc. ¿Ya? Entonces tenemos dos Enoc. Tenemos a Lamec en la descendencia de Caín, y en la descendencia de Adán tenemos a Lamec también, ¿ya? Y estos nombres como Mehujael y Meujael, que son parecidos a Metusael y a Mehalalel, ¿ya? Entonces, por eso muchas veces las personas se confunden porque los nombres son similares, ¿ya? Entonces tenemos a Cainán, que tuvo dos hijas, una es Ada y la otra es Sila, ¿ya? Entonces, Cainán se mezcló con Lamec de la simiente de la serpiente, le dio sus dos hijas a Lamec de la simiente de la serpiente. Entonces, Lamec tuvo a Ada y Lamec tuvo a Sila, que eran hijas de Cainán, ya de la simiente de Adán. Lamec de la simiente de Caín no es el mismo Lamec de la simiente de Adán, ¿ya? Y ella aquí Ada tuvo a Jubal y a Yabal, ¿ya? Yabal y tuvo a Jubal. Y Sila tuvo a Tubal Caín y a Naamá. Y esta Naamá es la que se mezcló con Noé. Entonces Noé se casó con Naamá, que es de la simiente de la serpiente ya. Tenía estos genes de esta simiente de la serpiente. Recordar que Lamec asesinó a Caín de casualidad, ¿ya? Porque Dios había dicho, el que matara a Caín antes de la séptima generación será castigado, ¿ya? Entonces, teníamos Caín, Enoc, Irad, Mehujael, y Lamec tenemos 6 generaciones. Nos alcanzó a cumplir el plazo de la séptima generación. Entonces, al Lamec haber asesinado a Caín, de casualidad, porque él disparó una flecha pensando que era un animal, por la descripción que se da en el libro de Jacer, que es, ¿por qué podría tener una identidad semejante a un animal? Porque era ¿de quién era descendiente? De Satanás, ¿ya? De Satanás, del querubín que sedujo a Eva y tuvo relaciones sexuales, ¿ya? Entonces nacieron ellos, son gigantes, son híbridos, los famosos. Y al Lamec, al tomar estas mujeres que eran de la simiente pura, se mezcló y nacieron hijos con la simiente de Satanás, que está Naamá. Y Naamá con Noé tuvieron 3 hijos entonces, ¿cierto? Tenemos a Sem, a Jafet, y el otro hijo es Cam,
¿ya? Y este Cam es el padre de Canaán, ¿ya? Entonces, este aparece con la simiente de la serpiente. Es como Satanás traspasó la simiente de la serpiente. Y como Dios sabía que tenían que pasar estas cosas, ¿ya? Porque los espinos y los cardos tienen que estar hasta el final. Esa cizaña tiene que ser quemada al final de los tiempos. Porque la prueba de la fidelidad es por el tiempo establecido. ¿Ya? Está todo establecido. Ya le voy a pedir... No, voy a leer el libro de Génesis, capítulo 4, 24. Libro de Génesis, capítulo 4, verso 24. Dice: si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Ya? Entonces Lamec, al asesinar de casualidad a Caín, tuvo que pedir una prórroga al Todopoderoso para poder traspasar esa simiente de la serpiente hasta estos últimos días. ¿Ya? Él dijo: si Caín fue perdonado por 7 generaciones, yo voy a ser perdonado por 70 veces 7 generaciones, ¿ya? Y por eso se comprende de que esa simiente tenía que traspasar el arca, el diluvio, tenía que traspasar el diluvio y permanecer hasta los días de hoy, ¿ya? Hasta este poco tiempo que nos queda, donde esa cizaña tiene que ser quemada en el fuego. Le voy a pedir a mi esposa que por favor me lea el libro de Jacer, capítulo 2, verso 15 al 25. Y cuando Kenán tenía 70 años, a él le nacieron 3 hijos y 2 hijas. Y estos son los nombres de los hijos de Kenán: el nombre del primogénito Mahalaleel, el segundo Enán y el tercero Mered. Y sus hermanas fueron Ada y Sila. Esos son los 5 hijos de Kenán que nacieron a él. Y Lamej, el hijo de Metushael, se relacionó con Kenán por matrimonio y tomó sus 2 hijas por sus esposas. Y Ada fue preñada y dio a luz a Lamej un hijo, y ella llamó su nombre Yabal. Y de nuevo fue preñada y dio a luz un hijo y llamó su nombre Yubal. Y Tzilá, su hermana, era estéril en esos días y no tuvo hijos. Y en esos días los hijos de los hombres comenzaron a pecar contra el Todopoderoso y a transgredir los mandamientos que él le había ordenado a Adán: ser fructíferos y multiplicarse en la tierra. Y algunos de los hijos de los hombres causaron a sus esposas beber una mezcla que las hacía estériles, para que ellas pudieran retener su figura, y por esto su apariencia bella no se disiparía. Y cuando los hijos de los hombres causaron a algunas de sus esposas beber, Silá bebió con ella. Y las mujeres que estaban preñadas parecían abominables a la vista de sus esposos, como viudas, mientras sus esposos vivían, porque solo eran atraídos a las estériles. Y en el final de los días y años, cuando Silá se hizo vieja, Yahweh abrió su vientre, y ella fue preñada y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Tubal Caín, diciendo: después que me he marchitado, he aquí, he obtenido a él del Todopoderoso, el gran Elohim. Y ella fue preñada de nuevo y dio a luz una hija y la llamó Naamá, porque ella dijo: después que me he marchitado, he traído placer y delicia. No, muchas gracias. Entonces, ahí lo que nos está contando, ¿no?, es que a los 70 años Cainán tuvo a sus 5 hijos, ya los 3 hombres, y después dice a Ada y Sila, y se traspasó, se relacionó con Lamec, que es hijo de Mehusael, ya se relacionó y les dio su hija por esposa, y a estas mujeres le nacieron estos Jubal, Jabal, Tubal Caín y Naamá. Y esa fue la forma de traspasar la simiente de la serpiente, ¿ya? Y Naamá se casó con Noé, y Noé tuvo 3 hijos, y Can fue el que salió con los genes de la simiente de la serpiente
esos genes de maldad, ¿ya? Y eran los espinos y cardos que iban a nacer, como era la promesa, y iba a continuar la lucha entre la luz y las tinieblas, entre los híbridos y los humanos, ¿ya? Entre los gigantes y el ser humano que sigue al Todopoderoso, ¿ya? Entonces, si vio la desnudez de su padre, dice que vio la desnudez de su padre, es porque tuvo relaciones con su madre. Es eso lo que nos quiere explicar el Todopoderoso a través de sus parábolas, a través de su escritura, ¿ya? Recordar que esto no es para todos, ¿ya? Recordar que esto es para la simiente de Dios que tiene que comprender estas cosas. Continuamos en Génesis, verso 9, capítulo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Entonces, Cam, ¿qué hace? Cam a Sem y a Jafet le ofrece tener incesto, tener relaciones sexuales con su madre, ya ese fue el ofrecimiento que le hizo Cam a sus hermanos, pero ellos, como no venían con esos genes, ya no aceptaron esta idea y fueron y cubrieron a Noé y a la esposa de Noé que estaban desnudos, ¿ya? Continuamos, ¿ya? Entonces, verso 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, ¿ya? Entonces descubrió lo que le había hecho su hijo más joven, algo le hizo, ¿ya? Entonces, algo le hizo y ahí podemos entender que Canaán es el fruto de la relación entre Cam y Naamá, su madre, ¿ya? Ese incesto que se produjo ahí en la embriaguez de Noé. Esto lo podemos ver en el libro de Levítico 18:14. Vamos al libro de Levítico 18:14. Dice así. Dice, porque... Libro de Levítico 18:14. Dice, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti te ha prometido esto el gran yo soy tu Dios. Perdón. Levítico capítulo 18. Ahora sí, libro de Levítico, capítulo 18, verso 14, dice, la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre, la desnudez de tu nuera, no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Y el verso 16 dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano, ¿ya? Entonces aquí podemos entender de que si tú ves la desnudez de tu hermano, es como si le estuvieras haciendo relaciones sexuales a tu hermano. Entonces es como si le estuvieras haciendo algo a él, ¿ya? Y si tiene relaciones con la hermana de tu padre, que sería tu tía, en el verso 14, la desnudez del hermano de tu padre, claro, si tú ves la desnudez del hermano de tu padre, es como si estuvieras viendo la desnudez del hermano de tu padre, o sea, de tu tío, ¿ya? Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de que Cam le hizo algo a Noé, vio la desnudez de su madre y es como si hubiera tenido relaciones con él, ¿ya? Y quiero que leamos el libro de Segunda de Samuel 16:21,
Libro de Segunda de Samuel, 16, 21. Dice así: y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. ¿Ya? Entonces, se iba a ser aborrecible si tenía relaciones sexuales con las mujeres de su padre. ¿Ya? Otro ejemplo de que Cam tuvo relaciones sexuales con su madre y el fruto de esta relación fue maldito, que es Canaán. ¿Ya? Verso 25, continuamos, Génesis capítulo 9, verso 25. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. ¿Ya? Aquí podemos leer algunas prohibiciones a este linaje de Canaán, de Satán. Ya esta simiente de la serpiente que se iba a volver a formar en la tierra, lo podemos ver en el libro de Deuteronomio. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7. Ya algunas prohibiciones para este linaje. Dice: cuando el gran yo soy, tu Elohim, te haya introducido a la tierra de la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el gran yo soy, tu Elohim, las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, no harás con ella alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Entonces, a estas naciones que son hijos de los cananeos, había que destruir todas esas naciones, ya sin hacer alianzas con ellos. Verso 3: y no emparentaréis con ellas, no daréis tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo. Ya no tenían que mezclarse con estas naciones que son de la simiente de la serpiente. Ya tenían que mantener una simiente pura donde tenía que nacer el Mesías, quien iba a golpear en la cabeza a su enemigo. ¿Ya? Porque desviarán a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor del gran yo soy se encenderá sobre vosotros, y los destruiré pronto. Mas si así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Ya? Entonces Dios da las instrucciones que había que hacer con esta simiente de la serpiente que se había levantado después del diluvio. Porque tú eres pueblo santo para el gran yo soy, tu Elohim. El gran yo soy, tu Elohim, te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Ya? Entonces es por esto que tenemos que aprender que hay dos simientes en la tierra, que nosotros tenemos que ser santos, tenemos que comportarnos de acuerdo a las instrucciones que el Dios nos da, sin todas esas abominaciones, sin todas esas perversiones que hace esta simiente de la serpiente: canibalismo, sexualismo, homosexualismo, lesbianismo, todas las ideologías de género que están surgiendo. Ya todo esto proviene de esta simiente, los sacrificios humanos, el consumo de sangre, todas estas cosas son de ellos. Así que tenemos que cambiar, tenemos que obedecer al Todopoderoso para ser gratos delante de Él. Y les voy a pedir que leamos el libro de Deuteronomio, capítulo 20, verso 16. Verso 16 dice: pero de las ciudades de estos pueblos que el gran yo soy, tu Elohim, te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. ¿Ya? Entonces, es claro, Dios no quiere nada con estas naciones. ¿Por qué? Porque iban a contaminar la tierra. Son una simiente malvada. ¿Ya? Entonces, había que exterminarla. Por esto la explicación de que Josué, de que Moisés, de que el rey David,
peleaban contra esta simiente. Ahí se levantó, ya no hubo más inundación, otra inundación, pero se levantó una multitud, una inundación de personas del ejército del Todopoderoso que estaban peleando contra estos híbridos, contra esta muchedumbre de espinos y cardos que se levantaban para hacerle la vida imposible a la simiente santa, ¿ya? Entonces, eso es lo que Dios nos dice con respecto a estas naciones. Verso 26. Dijo más: bendito por el gran yo soy, mi Elohim, sea Sem y sea Canaán su siervo. 27. Engrandezca Dios, o sea, el Todopoderoso, a Jafet, y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. ¿Ya? Entonces, lo que quiere decir este versículo, que Dios expanda a Jafet, que lo extienda, que lo multiplique, y que multiplique su descendencia, y que él, o sea, que el Altísimo, que el Todopoderoso, more en las tiendas de Sem. Eso es lo que está diciendo. More en las tiendas de Sem. Es decir, el Ruach, el Espíritu, el aliento del Todopoderoso, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, es la presencia de Dios, no es la segunda, ni la tercera persona, ni la cuarta persona de Dios, es el Ruach, es Dios, es el viento, es el aliento, es Él en presencia, ¿ya? More sobre la descendencia de Sem, o sea, sobre Israel. ¿Quién es Israel? ¿Quién es Israel? Israel es el que vence con Dios, el que obedece su instrucción, el que es fiel a los mandamientos, el que los guarda y los atesora. No el que los guarda en una caja, no, el que los pone por obra, ¿ya? Entonces, ese es el Israel que tiene que salir victorioso, el remanente, ¿ya? Entonces, eso es lo que dice, que la presencia del Todopoderoso more sobre ese remanente que tiene que salir victorioso de esta lucha de la luz con las tinieblas. Verso 28. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, ¿ya? Entonces, 350 años después del diluvio. Recordar que en el capítulo anterior nosotros vimos que la fecha del diluvio fue en el año 1656. Entonces, diluvio, ya, inundación fue en el año 1656, ¿ya? Entonces, tenemos la línea de tiempo, tenemos el año cero, ¿cierto?, de la creación. Aquí un ejemplo, en el 930 muere Adán, llega Noé, nace en el año 1056, ahí nace Noé. Noé nace en el año 1056. El diluvio fue en el año 1656, a los 600 años de Noé. Entonces, del 1056 al 1656 habían pasado 600 años. Y dice que después del diluvio vivió 350 años más Noé. Entonces, a los 1656 más 350 años, esto lo da 2006. 2006. Muerte de Noé. Muerte de Noé en el año 2006. Del año 0 al 2006 es el tiempo transcurrido. Entonces, ¿cómo calculamos este tiempo? Podemos seguir en esta línea del tiempo y llegamos al año, el año que nació Yeshua, que es el año 0, ¿cierto? Aquí estamos en el año 0 de la era humana, de lo que hemos vivido, y se dice que entre el año 0, que es de la creación, hasta el nacimiento de Yeshua o de Jesucristo, hay 4000 años, ¿ya? Hay 4000 años. Entonces, ¿qué se hace para calcular estas fechas? Se pone
4.000, ya, menos el año que murió Noé, que fue en el año, aquí lo vamos a anotar, fue en el año 2006. Entonces se pone 4.000 menos el 2006, esto me da 1994, si no me equivoco. Lo vamos a hacer en el celular. 1994 antes de Cristo. Entonces, así se calcula, recordar que murió en el 2006, pero si lo vemos del año 4000 o del año 0, cuando nace Jesús, hacia atrás, porque aquí va el 1, va el 2, va el 3, va el 4, el 5, el 6, el 100, el 1000, el 2000, el 3000, 4000, ¿ya? Entonces, y si queremos saber el año que fue el diluvio, ya lo vimos, 4000 menos 1656. Y esto nos daría que es el año 2000, lo vamos a hacer para no mentirles. Vamos a poner aquí en la calculadora 4000 menos 1656. Esto me da 2344. Entonces, 2344 antes de Cristo fue el diluvio. Pero desde el comienzo fue en el año 1656. ¿Ya? Entonces, ahí entonces tenemos el año del diluvio. Dice que Noé vivió 350 años después del diluvio. Nos da la suma de el 2006. ¿Ya? Como año desde el comienzo de la era. Y en el año 1994 antes de Cristo. Perfecto. ¿Ya? Continuamos. Verso 29. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Entonces lo mismo, acá tenemos la información que Noé nació en el año 1056, a esto le sumamos 950 años, que fue lo que vivió Noé, ¿ya? Entonces, hacemos la operación, 1056 más 950 años me da exactamente 2006. ¿Ya? De la era. Y si queremos antes de Cristo nos da el 1994 AC. ¿Ya? Esa sería la fecha de que murió Noé. Ahí lo tenemos todo calculado. ¿Ya? Y les voy a dejar esta perlita para que ustedes la tengan. Cuando fallece Noé, Abraham tenía 58 años. ¿Ya? Más adelante vamos a calcular la edad de Abraham, que se dice que Abraham, teníamos la línea del tiempo, lo mismo, 1656, el diluvio, Noé muere en el 2006 y Abraham nace aquí en el 1948 de la era, ¿ya? Esto sería en el año 2052 antes de Cristo. Porque si sacamos, calcular de nuevo, 4000 menos 1948 me da 2052 antes de Cristo, ¿ya? Entonces, cuando muere Noé tenía 58 años.
Porque si decimos, podemos restar el 2006 menos 1948, esto me da 58 años. ¿Ya? Entonces, edad de Abraham, en la muerte de Noé. ¿Ya? La muerte de Noé. ¿Ya? Entonces, eso es. Más adelante vamos a ver cómo sacamos el año de Noé. Y una casualidad que sucede. Abraham nace en 1948, en la misma fecha cuando Israel, la nación de Israel, vuelve a convertirse en un estado independiente. El 14 de mayo de 1948 Israel fue nombrado como un estado independiente nuevamente. Para que ustedes sepan ahí y tengan ese datito. ¿Ya? Eso. Ya hemos llegado al final del estudio del capítulo 9. Bendiciones, que el Todopoderoso los ayude durante esta nueva semanita y nos vemos en el capítulo 10 de Génesis. Gracias.